Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Don Eduardo Espinosa, qué gusto tenerlo aquí cara a cara. Bienvenido. Muchas gracias, David. Qué gusto estar en este programa conducido por ti, por un buen amigo que está ahí en las cámaras. Y pues desearles muchísimo éxito. Gracias, don Eduardo. Algunos años que no lo veía. ¿Cuántos años se fue de Chetumal? Me fui de Chetumal casi 6 años. 6 años. Prácticamente la administración de Carlos Joaquín, del exgobernador Carlos Joaquín. Así es. ¿Por qué se fue? Pues por una persecución política que él mismo encomendó a un grupo de poblanos que vinieron a perseguir a toda la clase política del Estado. Tengan o no tengan culpa en algo, simplemente mantener una hegemonía de compromisos con los partidos que se aliaron con él y propiciar realmente una caída política, no solamente del sur, sino hasta el norte del estado. ¿Tuvo amistad con él? ¿Nunca hubo una relación con Carlos Joaquín? Sí, cómo no. Fuimos amigos. Bueno, supongo que fui su amigo, porque él cuando entra a la política y para buscar un cargo de elección popular, que fue la presidencia municipal de Solidaridad, pues cuando él gana, yo tenía mucha amistad con su padre, don Asinjo Joaquín, que era un caballero, y le recomienda que si quiere aprender a hacer política y una buena presidencia municipal, le pide que me invite a platicar, y en aquel tiempo pues andaba de moda, porque fue la administración del 2002, 2005, que pues habíamos hecho un trabajo muy bueno en la misma comunidad, y aparte gobernar 136 comunidades rurales que tenía en aquel tiempo Tompe Blanco, pues era un verdadero reto. Entonces pues nos buscamos, más bien él me buscó, platicamos, yo le dije que pues que no hay un libro que te indique el camino exacto, porque hay muchas circunstancias en el trayecto de gobernar un municipio. Y después nos saludamos con afecto. No tuvimos un acuerdo de respeto cuando él buscó la gobernatura, y yo también, cuando estábamos dentro del PRI, pero yo lo respeté. Yo nunca me metí con él, ni siendo presidente municipal, en lo absoluto. Nunca le hice alguna maldad, no sé. Y entonces, cuando él se va, cuando él entra, hasta me invita a acercarme a su equipo, y yo le dije que no era conveniente porque yo ya tenía otras metas. Yo pretendía buscar un cargo de gobierno federal y había una oportunidad. Y bueno, nos dejamos de ver, nos encontramos en algunos restaurantes aquí y todo muy bien. Pero cuando él contrata a ese equipo de poblanos que no conocían la clase política de aquí, sino tenían una fijación, pegarle duro al gobierno de Roberto Borges. Y entonces el primer año de su gobierno, pues andaban hablando mucho de la impunidad, que ese gobierno viene a sembrar las bases de la impunidad, cosa que el primer año no pasa nada porque pues no agarran a nadie, dizque de los culpables de la administración de Roberto Borges. Y entonces le sugieren irse con otras posiciones políticas, como son los expresidentes municipales en ese momento, en los que yo estaba incluido. Entonces, pues ya lo he dicho, ¿no? Cuando empieza el run run de que te van a perseguir, van a querer meterte en la cárcel, y lo que buscan es un trofeo político para que en el segundo informe diga, ahí está, ya les cumplí. Entonces, yo me presento de manera voluntaria ante el juez, amparado desde luego. Claro. Y entonces el juez lleva al Ministerio Público y les pregunta, ¿hay algo contra Eduardo Espinosa Uchac? Y dijeron, no existe ni investigación ni nada. Bueno, entonces el juez me dice, ya está la respuesta, váyase tranquilo. Me voy, pero pues uno tiene amigos aquí en todos lados, ¿no? Y claro, mucha gente que le conoce. Y a los 15 días me dijeron, ¿sabes qué? Estuve en una reunión y sacaron una lista de 140 personas que van a tirar órdenes de aprehensión, y entre ellas está tu nombre. Wow. Entonces, yo conociendo lo que sucede en la política, en los temas jurídicos, sé que el mar lo tiene el gobierno,
y le vale por encima toda la Constitución del Estado, la Constitución de la Nación, y entonces opté por la primera estrategia, que es salirme del lugar para tener la facilidad de conseguir abogados que me puedan a defender. ¿Tuvo algo que ver Luis Torres aquí? Porque él es el que queda después de que usted se quita como presidente municipal. Bueno, Luis Torres fue únicamente el títere Lo utilizaron. que utilizaron, y él estaba de luna de miel porque quería ser candidato a otro cargo de la presidencia municipal. Creo que buscó la Diputación Federal, cosa que se lo tronaron, y él es el que arma las carpetas, pero no las arma él, las arma su equipo, pero de una forma llena de mentiras, pero estando a su favor, pues la justicia era la única situación. Y cuando yo veo las carpetas, las tuvimos que conseguir por otra vía. Nos damos cuenta que son puras mentiras. Por ejemplo, que yo había sacado un cheque a mi nombre para pagarle un despacho contable, una auditoría sobre el Seguro Social. Cierto, pero nunca saqué un cheque a mi nombre en la administración. Todo lo que era importante de pago lo hacíamos vía transferencias del banco, de nuestro banco, a la cuenta del banco. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Y sería ilógico, ¿no?, que hiciera eso. Sí. Luego argumentaron que ese despacho no estaba autorizado para hacer ese tipo de trabajos, cosa que es mentira, porque nosotros investigamos en México con un despacho mayor, y ellos nos dijeron, fíjate que tienes suerte, en Quintana Roo hay un despacho que puede hacer estos trabajos de investigación y que te va a salir más barato, porque nosotros sí te vamos a cobrar una buena cantidad, porque estamos en México. Y entonces el despacho resultó que estaba en la ciudad de Chetumal. Wow. Era un despacho de COI y asesores, y lo contratamos. Bueno, entonces con esos elementos, ya me acordé de otra. Y luego dijeron que yo saqué ese cheque sin hacer una licitación, lo cual no leyeron los que armaron las carpetas, que la ley orgánica municipal le permite al presidente municipal de manera directa que cuando tenga una emergencia de contratar un servicio para investigar temas importantes como el Seguro Social, entra en estudios especiales. Es una prerrogativa que él tiene, pero además tiene hasta la cantidad de 3 millones de pesos para poder designar esa acción. Entonces yo estaba dentro de la ley, pero no lo aceptaron. Lo aceptaron hasta ahora, que fueron muchos años Y también la pandemia se metió y tardaron 2 años sin trabajar los juzgados, y eso también propició una especie de tardía de las respuestas que yo necesitaba. Llega Roberto Borge a la cárcel, lo detienen. Ahí, ¿qué pasó por usted? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Va esto en serio? ¿Seguimos nosotros? O sea, como que era muy difícil que llegaran a Roberto Borge, ¿no? Sí, pero en mi caso no, porque lo mío era únicamente estatal. Y era a nivel municipal, pero con las leyes del Estado. O sea, no pensé de que sí estuvieron tratando de perseguirme, sí. Pero se cansaron, porque la verdad es que yo me di como dicen, a la huida con estrategias. Nunca me fui del país, como dice por allá un medio, que la Unipol que andaba atrás de mí. Eso no es cierto. La verdad es de que ellos sí sabían dónde estaba, pero se dieron cuenta que las carpetas que habían armado estaban mal hechas. Y bueno, hasta que tomé la decisión de enfrentarme por medio de la pandemia, porque la pandemia dio una facilidad muy importante para estos casos en donde no se respeta la presunción de inocencia, que la audiencia podría ser virtual. Okay. Entonces yo le dije a mi abogado, vamos a la audiencia virtual, no tengo que presentarme, porque si de otra manera yo me presentaba sin saber nada, me meten a la cárcel. Aunque esté amparado con todo y todo, como ha pasado con otras compañeras y compañeros del Estado. Como le pasó a Rosario Robles, ¿no? Con todo y su amparo, y la metieron a la cárcel, ahí está ya. Bueno, ya salió. Y entonces tomé esa decisión de presentarme por la vía del Zoom, y a la primera de cambios el juez, cuando ve todos los elementos de la carpeta, pues quita las órdenes de aprehensión, que no eran justas, y me da la oportunidad de defenderme con 4 audiencias más. Las 4 las ganamos. ¿Recibió Abu Shaki apoyo de compañeros políticos, exgobernador en este caso? Bueno, Roberto ya estaba en la cárcel, Félix González Canto,
Usted trabajó también en la administración de Félix González. Bueno, no recibí un apoyo jurídico porque la realidad no los busqué. Nosotros teníamos la razón y sabíamos que esta era cuestión de tiempo para que se dieran en sus propósitos de presumir de que tenían ampliamente la justicia en sus manos y que iban a hacerla cumplir, lo cual no fue así. ¿Llamadas? ¿Nadie le habló? ¿Félix? Al tiempo, sí. Al tiempo, bueno, como tomé una decisión de estar en Mérida, por un motivo, porque uno de mis hijos se casaba en el 18 en la ciudad de Mérida, y yo tomé la decisión, bueno, yo voy a la boda, pase lo que pase, si van a detenerme, pues ni modo, se enfrento por otras vías este asunto, pero no pasó nada. Y entonces me tomé la decisión de quedarme en Mérida, pero además yo estaba amparado. Aunque con todo y amparo, si te quieren meter a la cárcel, te meten a la cárcel, ¿no? Pero me quedé, y ya fui encontrándome, me encontré a varios amigos, a varios exgobernadores también. Algunos sí me fueron a visitar en donde yo andaba en el centro del país. Ese fue don Jesús Martínez Ross. Mucha de la clase política vive en Mérida, ¿no? Bueno, he ido en algunas ocasiones en Mérida y me he encontrado muchos funcionarios viejos, Sí. viejos funcionarios viviendo en Mérida. ¿Por qué Mérida? ¿Por qué no seguir en Quintana Roo? Bueno, lo que pasa es que Mérida es una ciudad, puedo decir más chetumaleña que Chetumal. De eso es una costumbre toda la vida. Desde hace más de 50, 60 años, los chetumaleños han tenido la costumbre de ir a Mérida, primero por doctor. O sea, hay muchísimo doctor en la ciudad de Mérida, con mucha capacidad, como los hay en Chetumal, pero hay una costumbre. También mucha gente se va de vacaciones a Mérida. Es una ciudad que tiene todo. Y pues mis hijos estudiaron en Mérida y hace muchos años compramos una casa allá. Y pues tenemos dónde vivir y vamos y venimos. Entonces tomé la decisión de estar en Mérida y además por la cercanía con mi familia. Era más fácil que me fueran a visitar de Chetumal a Mérida que de Chetumal al estado de Hidalgo, o a Puebla, o a la Ciudad de México, que es donde yo anduve. Decía hace un momento que llegó un acuerdo con Carlos Joaquín para ver quién iba a gobernar. ¿Por qué quería gobernar a Ushaki? ¿Por qué quería ser gobernador de Quintana Roo? Bueno, primero porque ya había acumulado una experiencia suficiente para gobernar Quintana Roo. Acuérdate que yo fui, independientemente que fui 2 veces presidente municipal, fui secretario de gobierno con Félix. Y eso me permitió tener un panorama muy amplio para poder aspirar algún día a ser gobernador. Segundo, de que Félix fue muy respetuoso con el acuerdo político que tuvimos, de que yo aspiraba a algo mayor. Y la Diputación Federal, él me anima a buscar la senaduría. Él me anima. Pero se atraviesa un problema en el camino que el licenciado Pedro Joaquín Codwell también aspiraba a la senaduría. Y por lógico, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional del PRI en aquel tiempo le pide al gobernador del estado, que era Félix González, que no permitiera que el licenciado Pedro Joaquín se fuera del PRI. Y la única vía era pues dándole la oportunidad de ser candidato a la senaduría. Y pues a mí me pareció bien la idea. Yo no he sido... ¿Habló con usted, Félix? Aguántate. Me dijo, mira, ¿te gustaría la diputación? No. Donde me dé crecimiento yo le entro. Y además hicimos una campaña muy buena con el licenciado Pedro Joaquín, que debo reconocer que tiene muy buenos discursos. Uno le aprende a la gente que tiene esa capacidad de hacer discursos en todas las zonas, en los ámbitos, no solamente en los centros urbanos, sino en comunidades como Carrillo Puerto, en comunidades de Morelos. Y él también me aprendió, y lo ha dicho él, el estilo de hacer campañas políticas en ese momento, que era un poco más popular, de mostrar el corazón del candidato, de hablar como la gente quiere que le hables, con la verdad, de no prometerle cosas que no vas a poder cumplir. Y hicimos una campaña muy buena, la ganamos muy bien. De ahí se queda usted como diputado local. Federal. Diputado federal. Fue presidente igual bueno, cuando todavía se presidía la Gran Comisión, ¿no? Sí. Sí. De Quintana Roo. Pero allá fue un acuerdo político, que yo acepto ser diputado, pero por la vía plurinominal. Y conste que yo siempre he criticado a los plurinominales,
Pero yo ya no quería hacer campaña porque ya me había comprometido con mucha gente a buscar la gobernatura. Entonces, como que volver a salir a las calles y a las colonias, a las comunidades, decir, oye, ya no voy a ser diputado pluri. La gente a lo mejor me hubiera rechazado. Sin embargo, con la esperanza de buscar el objetivo de alcanzar la gobernatura algún día, yo hago campaña con todos los diputados que se registraron y que ganaron sus campañas, sean los de oposición, sean los del mismo partido, y durante 6 meses antes de ocupar el cargo, yo sentía que yo iba a ser diputado local por las tendencias de números de las elecciones. Y a todos los diputados, hasta los de oposición, les pedí que me apoyaran, si lo tenían a bien, a que yo fuera el próximo presidente de la Gran Comisión. Y por supuesto haciendo acuerdos de igualdad en todos los sentidos. Eso les gustó, y aparte que pues mi trayectoria política siempre ha sido de buenos resultados. Y ocupé entonces la posición de la Gran Comisión. Cuando le dicen que no va a la gobernatura. Sí me molestó por la forma en que lo hicieron. O sea, porque el asunto vino más de la Ciudad de México. O sea, fue una decisión que se tomó allá. Yo siento que sí, porque nos invitan a todos, incluyendo Carlos Joaquín, pero Carlos Joaquín ya en esos días anunció que se iba del PRI. Entonces invitaron a todos los que estaban en ese momento, que fue Paul Carrillo, Chanito Toledo, Mauricio Góngora, Gabriel Mendicuti, Raimundo King, Coramalia, la licenciada Coramalia, un servidor. Y entonces Manlio nos tiende una trampita para que supuestamente íbamos a firmar un acuerdo de civilidad, el rollo de siempre, ¿no? Cosa que no respeta a nadie. Pero ya le preguntó a cada uno que por qué quiere ser gobernador. Y entonces se hizo cada quien se defendió. O tipo como en la escuela, ¿no? Como en la escuelita, sí. Pero, pues yo con las tablitas que ya tenía, pues yo sí me preparé varios días antes para esa entrevista y siento que hice una buena presentación de lo que eran mis proyectos. Nadie esperaba que fuera a salir Mauricio Góngora. Todos estaban con que Chanito, porque era el protegido de Roberto Borges. Y a la hora de la hora, a los 2 días de esa reunión, entrevistan a Manlio Fabio Beltrones, y él, cuando termina esa entrevista, me habla por teléfono y dice, yo quiero que estés tranquilo, porque tú estás en la terna, ¿no? Ay, qué bien, que la fregada. Pero al día siguiente va a una entrevista y no me menciona. Wow. Y entonces sí lo mandé a volar. Y bueno, aunque después, al tiempo, me encontré con él otra vez y me dijo que yo lo comprendiera, que porque él también tiene muchas presiones. Y entonces yo le dije, oye, tú eres un viejo zorro. Y un viejo zorro no comete el error de no mencionar en una entrevista a uno de los 3 que supuestamente tú dijiste que yo estaba. ¿Y a quién mete en su lugar? A Gabriel Mendicuti. Que no jugaba. No parecía, ¿no? Porque nunca supimos que era... Él estaba con toda la intención, pero no lo metió. Y bueno, pues al tiempo... ¿Le hubiera ganado a Bushaki a Carlos Joaquín? Claro que sí. Por supuesto que sí. Sí. Carlos Joaquín nunca ha hecho política. Carlos Joaquín nunca fue del PRI. Un día me dicen, oye, es que se está yendo del PRI. Pero sí, ¿cuánto ha estado en el PRI? Yo nunca vi que él hiciera un trabajo ni de secretario general del comité municipal. Nunca tenía un partido realmente. Y ahora ve lo que le hizo al PAN y al PRD. Después de que ellos lo cobijan, ahora que se está yendo el señor, Va Morena. dice, no, bueno, aparentemente, pero negó que sea del PAN, que sea del PRD. O sea, ha sido una persona desleal, se puede decir, a los acuerdos políticos. Le hubiera ganado entonces, sin Claro problema sí, alguno. Totalmente. ¿Y por qué gana Carlos Joaquín? Porque había un resentimiento muy fuerte contra el Roberto Borges. Roberto Borges en los últimos 2 años de su gobierno se llenó de poder. No tuvo la capacidad de escuchar lo que le decían muchos colaboradores, amigos, se empoderó y entonces empezó a fallar en compromisos con la gente
y la gente pues fue casi un voto de castigo. Y eso, sobre todo en la zona sur, es lo que le da el triunfo a Carlos Joaquín, cosa que no le retribuye a los que le dieron el triunfo. Porque Chetumal, sus 5 años pasados pasaron como si nada. Dijo que iba a pavimentar toda la ciudad, pavimentó 10 calles y luego cierra su mandato dándole un maquillaje al bulevar. Comete una serie de errores, ponen un monumento, cuando ya existe un monumento histórico en el centro de la ciudad de Chetumal, la chetumaleña. Es una falta de respeto a la historia. La verdad es que esas obras no se aplauden. ¿Le hizo daño Carlos Joaquín al Estado? Sí, pero también hay que decir que le tocó bailar también con la más flaca, ¿no? El que le haya tocado la pandemia y todo ese tipo de problemas, sí, indudablemente que es un grado de actuar mucho más complicado, y también se le llenó de cárteles el Estado. Falta de capacidad, de acuerdos, ayuda también del gobierno federal. Realmente sí, allá sí hay que ser justos, ¿no? Regresando un poquito atrás, don Eduardo, el valor de lo nuestro fue algo, creo que yo hasta el día de hoy sigo, cuando tengo que hablar en el tema de redes sociales, y lo digo abiertamente, ¿no? Creo que ya tenemos algunos años de conocerlos, aproximadamente 20 años. Fui de los pioneros en el tema de redes sociales en comunicación aquí en Quintana Roo, y a la par va creciendo el valor de lo nuestro. El primer presidente municipal que empieza a atender las redes sociales directo con la ciudadanía, ¿no? Y era raro o sorprendente ver de repente que trae Eduardo Espinosa al Face y le contestaba directo al ciudadano. ¿De dónde nace el valor de lo nuestro? Bueno, el valor de lo nuestro, quiero darle un reconocimiento amplio a un gran amigo de toda la vida, que ya no está con nosotros, que es Cuauhtémoc Gámez Centeno. Él y yo siempre compartimos proyectos políticos, y yo hubiera querido que él estuviera en mi equipo siempre, pero él tenía otros sueños y claro que yo lo respetaba y apoyaba. El valor de lo nuestro era para mantener fortalecida siempre el sentido de pertenencia de la gente. Pues estamos aquí en el sur, a los del sur, que se sientan orgullosos de todo lo que ha hecho el desarrollo del Estado, el sentido de pertenencia. Que la gente sienta que su casa no empieza únicamente y termina en la puerta de la entrada, termina en la ciudad. Los parques son de todos nosotros, las avenidas, el bulevar, las canchas deportivas, todo eso forma parte de nuestra vida. Entonces, agrégale que hay muchísimo talento en Otompe Blanco, que era lo que yo estaba gobernando, que necesita tener el apoyo para darse a conocer, para impulsarlo. Y algunos tuvieron éxito tremendo. Por ejemplo, un día unos jóvenes que jugaban fútbol se iban a un encuentro nacional de fútbol y no tenían un autobús. Y entonces nosotros, con las relaciones que tienes como presidente, tienes que hacer lo imposible para poder conseguírselos. Y entonces nos movimos. El caso que pusimos una parte de la renta y se fueron. Y ganaron el primer lugar nacional. Y entonces, pues, era impregnarle a todos los chetumaleños un sentido de responsabilidad también. Tú tienes una responsabilidad con tu ciudad, porque el gobierno no va a poder solo hacer como en el pasado todo. Se necesita una gran participación ciudadana, que salga el amor, que se ponga el corazón por delante para lograr los grandes objetivos. Y iniciaba realmente la tendencia de las redes sociales, que es una herramienta maravillosa para poder difundir lo que estás haciendo y también aceptar lo que estás fallando. Mis mejores aliados estaban en redes sociales. Yo ya sabía en dónde estábamos mal, qué había que hacer. De repente cualquier persona decía, es que acaban de bachear la zona donde vivo, pero ve a esta calle, room. Entonces yo por sistema tenía un equipo conformado de atención inmediata. Porque uno como presidente municipal, así hagas muchas obras, siempre llegas a una esquina que alguien te va a decir, oye, el foco no lo han cambiado desde hace un mes, vea usted cómo está el bache. Entonces eso que te piden a ti directamente como presidente en las redes y en persona, lo tienes que atender de manera inmediata. Y yo tuve un equipo muy bueno,
que tenían esa capacidad y también esa actitud de atender rápido las cosas y con honestidad también. Habían situaciones que no se podían terminar en 1 o 2 días y el director de servicios públicos municipales iba a ver a la persona que denunció. Esto se lo vamos a terminar en 1 mes por esto y esto y esto. Entonces la gente se daba cuenta de la forma de trabajar. Luego implementamos un sistema, el 072, que ya venía de otra administración, pero estaba arrumbado. Le dimos nivel al 072 para que la gente comunicara también todo lo que quisiera y allá le daban respuesta inmediata también. Y sacamos en Facebook un programa antes y después. Cuando veníamos a limpiar un camellón, que había hasta colchones, se tomaba la foto y a las horas se tomaba la foto también el después y se ponía un punto de comparación. Y alguna vez el antes nos servía para motivar a la gente. Y miren, esto no puede ser. Esto lo limpiamos hace 2 meses y véalo ahora. Entonces empezó a generar una gran presión ciudadana. Empieza a rescatar las fuentes, que hasta el día de hoy siguen muchas de las que usted rescató. Aquí inicia México. ¿Qué siente Eduardo Espinosa cada que pasa por ahí? Es una referencia ya a nivel internacional, porque sí, vemos hasta los extranjeros tomarse fotos en el punto de la Fuente del Pescado. Bueno, ese siempre fue un objetivo que tuve desde el 2002. A mí me molestaba mucho que venían políticos de fuera y llegaban con sus discursos y decía, y estamos aquí en el rincón de la patria, que es muy bello. Y yo decía, oye, ¿por qué en el rincón de la patria, cabrón? ¿Por qué no aquí inicia México? Y yo siempre decía en aquel tiempo, es que aquí salen primero los rayos del sol. Claro que es una metáfora, se puede decir, ¿no? Pero en lugar de pensar que somos el rincón, somos el inicio. Y entonces me encontré a un amigo en la Ciudad de México muy querido, que es Eduardo Sadot. Y entonces Eduardo es una persona muy leída y le estaba platicando, yo quiero buscar una justificación profesional para que Chetumal, un lugar del bulevar, sea el punto donde inicia México. Así empezó este asunto. Y entonces, entre el debate, salió la conclusión de que Chetumal es la primera ciudad de México que colinda vía marítima con un país, que es Belice. Es innegable, porque como anécdota te digo, en las redes algunos de Chihuahua, por ejemplo, de toda esa zona, me reclamaban, decían, no, es que aquí inicia México, oye, y además estamos a 10 minutos de los Estados Unidos. Y yo les decía, sí, pero por vía marítima, no, es Chetumal, quítame eso. Y luego me decían, no, es que tú ni te imaginas la cantidad, el flujo económico que genera Chihuahua o Tijuana por allá. Y le digo, sí, pero aquí salen primero los rayos del sol. Y entonces empecé con ese tema, ¿no? Y le dije lo de la situación de que esa ciudad es la única que está conectado con un país por la vía marítima. Y eso lo agarramos de... Pero se volvió una frase que siento que sí impactó en la pertenencia de los ciudadanos, porque mucha gente que no me conoce, a veces estamos en alguna reunión y están hablando del tema de que aquí inicia México, y bueno, no lo quiero decir por mucho, porque ahora sí que soy muy vanidoso, ¿no? Oye, pero qué bonito está sentirse que aquí inicia México, a que fuera el rincón de la patria. Y entonces el boom que tuvo en Facebook, como tú dices, yo creo que ya llegamos a más de 1 millón de fotografías de esa fuente. Y al paso de los años, tantas obras que han hecho gobiernos anteriores, como son las fuentes, caray, pues hay que volver a reactivarlas. Y nos dimos a la tarea de reactivar todas las fuentes de Chetumal. Nos costó una buena lana, pero necesitamos mantener el estado de felicidad de la propia sociedad. El Room Colors, la pinta, hace años el Chetumal la pinta, llega el Room Colors, usted hace el primer Room Colors, creo que hasta la fecha se sigue haciendo, por la pandemia se dejó de hacer, pero sí, creo que se sigue haciendo. Esos fueron desahogos, porque hicimos 2 especiales, el Room Color y la otra, la carrera de las luces, que fue nocturna. Conseguimos algunos arillos esos que se venden, ¿no? Muy bonita, pero la Room Color también fue una novedad. Debo decir que esa carrera ya se había hecho antes en Playa del Carmen, pero nosotros lo que hicimos es darle a la gente jugada en esto, ¿no? O sea, que en lugar de que
los del gobierno los estén pintarrateando, nosotros repartíamos a la gente y entre ellos se divertían. Y los chavos, ¿no? Difícilmente los gobiernos voltean a ver a los jóvenes. Sí, y además que la verdad a mí me daba una pintoroteada sabrosa. Yo no sé si lo hacían porque estaban a gusto, por desquitarse del presidente municipal. No me hizo en mi casa o algo, ¿no? Pero yo me dejaba querer, caminaba, corría con ellos. En la explanada de repente un día, en la segunda, fíjate, los chavos me dicen un día, oye, estaría a todo dar que mande a los bomberos con su carro manguera y que nos bañen a todos. Oye, qué buena idea, le digo. Entonces, en la segunda versión, llevamos y ya estaban esperando, ya, y venga el baño, ¿no? También sabes que otro programa nos impactó mucho, y es también producto de los jóvenes, el No Manches, Pinta. No recuerdo eso. ¿No te acuerdas? Bueno, entonces, el No Manches, Pinta era producto de que en la primera administración había un relajo con el graffiti en la ciudad de Chetumal. Entonces, uno de mis hijos, siempre que hablaba con él, me decía, no manches, papá, y no manches, y no manches. Y entonces yo empecé a trabajar con los jóvenes que estaban en la administración. Le digo, ¿cómo ven esto? No Manches Pinta, chéquenlo. Y lo empezaron a checar y les gustó a los chavos. Entonces empezamos a conseguir las bardas. Y nosotros poníamos todo lo que era el aerosol y todo. Y empezó a bajar el grafite en la ciudad, a los monumentos, a ciertas áreas de la ciudad. Y eso se quedó. Y fue muy buen programa. Fue 2 veces presidente municipal. ¿Qué no le alcanzó a hacer? O que ahorita dijera, me faltó esto, no lo hice, no le puse interés, me faltó dinero, no tuve apoyo. ¿Qué le faltó a Eduardo Espinosa? Bueno, desde luego el más importante es el basurero de la ciudad de Chetumal. Es un problema complejo, porque el municipio no tiene para tantas cosas, ¿no? Y sí logré conseguir un proyecto para basurero en Quintana Roo, en Otompe Blanco, pero lo hicieron en rumbo para Bacalar, en Cafetal, y entonces pues nos dio en la torre, porque realmente hacer el basurero, primero es la tierra, es un problema. Segundo, que la ciudad no genera la cantidad o las toneladas de basura suficientes para meter una industria que pueda reutilizar la basura. Y entonces, en aquel tiempo creo que nos pedían que fueran de 800 a 1000 toneladas diarias. Nunca vamos a llegar, bueno, sí vamos a llegar algún día, ¿no? Pero en ese momento no. Y entonces no tuve realmente el interés de conseguir, de que me dieran el dinero, ni el orden federal ni el orden estatal. ¿Le faltó eso? Sí, me faltó eso. ¿De qué vive Eduardo Espinosa ahorita? Bueno, tengo algunas propiedades en renta desde hace mucho tiempo. Y hace algo que también que es importante hablar. Mi patrimonio, yo lo consolidé antes de entrar a la política. Me dediqué muchos años a los bienes raíces. Tuve algunos negocios en Chetumal, en Playa del Carmen también. Y eso me permite ahorita estar tranquilo. No lo suficiente, pero sí tranquilo. Le voy a preguntar algo que se ha rumorado, o no sé si es real, que usted muchos años administró el Cinema Campestre. Hoy Sí. lo vemos abandonado. ¿Qué hacer con ese cinema? Te cuento una anécdota de ese Cinema Campestre. A ver, échamela. Bueno, en realidad ese cine yo lo tuve 20 años. Ajá. Yo lo tuve en administración y luego lo renté y lo hice que sea el mejor de la ciudad en ese momento. Pero un día, Joaquín Hendrix Díaz, que era gobernador, me invita a una reunión a Casa de Gobierno. Y entonces me dice, ¿cómo ves, Lalo? Porque así me decía, que Chetumal tuviera ya un complejo de cines de los Cinépolis. Pero me lo está preguntando a mí, que yo tengo el único cine de la ciudad. Y yo lógico que le digo, no, pues claro que sí. El Chetumal merece eso y más. Y entonces se arma el proyecto y yo dije, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el día de la inauguración, le piden a él que él vaya a la inauguración y yo definitivamente no pensaba ir. Estamos hablando de los cines de la plaza, Sí, Cinépolis. no pensaba ir por cuestiones de sentimiento, ¿no? Sí me dolía aceptarlo, pero era mi obligación aceptarlo, ¿no? Y entonces, pues me habla y dice, ¿dónde estás? Paso por ti. Y ¿Usted ya era funcionario? Yo era presidente municipal. Ah, ok. La primera La primera edición. Entonces nos vamos a la plaza y dice, te traigo aquí porque tú eres el único que sabe de cines. Así que si me piden hablar, hablas tú. Sí.
y, y entonces sí estaba yo medio cabronado, pero entonces ya vino las palabras y entonces agarró hablé del Juventino Rosa, del Ávila Camacho, de Leona Vicario, entonces es lo que yo había vivido también. Entonces cuando termina la reunión, uno de los hermanos Ramírez se entera de que yo tengo el cine campestre y viene y me abraza así. Oye, presidente, te quiero dar un consejo, no me lo tomes a mal. Mejor renta ese edificio para una iglesia, por eso, porque te va a ir mal. Y entonces yo me vuelto, oye, cabrón, ¿por qué me dices eso? Me dice, es que yo tenía mis cines, pero cuando entró la empresa de mi papá con mis hermanos, acabaron todos mis cines. Que eran los hermanos Ramírez. Eran los hermanos Hace Ramírez, años. sí. Pero cuando arman el proyecto de Cinépolis, él me dice así después, tuve que cerrar. Entonces yo lo que hice fue buscar a asociaciones religiosas, discotecas, ármalo para eso. Pero me lo estaba diciendo en buen plan. Yo pensé que se estaba burlando. Ya después le dije, no, es que lo entendí así. Y así fue. Cuando abrió Cinépolis, el cine campestre estuvo abierto un mes y no entró nadie al cine. Entonces Después yo tomé de las enormes colas Sí. que hacía uno para ir al cine ahí. Sí. Y después de que les vendíamos la Coca-Cola en cucharadas, es que eran los vasitos de... Ajá, y la botella de 2 litros, las palomitas, Oye, la bolsa de palomitas en papel. Sí. Y bueno, pues yo tuve la decisión de dejar este asunto por la buena, Cerrar el cine. cerrar el cine, pero... ¿Qué sintió cuando lo cerró? No, se siente una tristeza porque son 20 años de tu vida que estuviste al frente, pero yo tuve un gran amigo que era el que se encargaba de ayudarme, que ya no está con nosotros, se llama Wilber Cambardales, era el gerente del cine, y entonces él no se quiso rendir a la primera y dice, no, yo me voy a quedar con el cine, adelante, lo que quieras, lo que necesites, cuentas conmigo. Pero él también a los 3, 4 meses, ¡bum!, se acabó su dinero porque sí intentó, le bajó el precio, pero la entrada era de 30, 40 personas. Y entonces se cerró un ciclo en los espectáculos porque realmente, pues hay que entrar a la modernidad, ¿no? Lo que venga tiene que ser necesario para la ciudad. Hay que darle la oportunidad, sobre todo a los jóvenes. ¿Qué está haciendo ahorita Eduardo Espinosa? Estoy dedicado a mi familia totalmente. Estoy poniendo en orden un montón de cosas que tengo pendientes, que yo tengo que tener ese espacio para ir resolviendo durante calculo unos 3, 4 meses más. ¿Lo vamos a ver de nuevo en la política? Sí, Sí. sí. No sé cuándo. Y tampoco sé por qué vía. Pero sí tengo el interés de rezar. Inclusive ya han habido algunas pláticas cercanas de algunos amigos. Y yo estoy aguantando esto hasta que yo me sienta totalmente tranquilo de haber resuelto mis problemas internos. ¿En el gobierno estatal o gobierno federal? Tiene muchos amigos a nivel federal también. También tengo muchos amigos. Todavía no lo decido. Ok. En verdad tenerlo aquí es un gusto, yo lo aprecio. Creo que gracias. es alguien de los que cuando yo inicié en esto fue prácticamente el que nos da la patadita. Y por qué no decirlo, ¿no? Creo que los medios de comunicación vivimos de los convenios Claro. y no es el chayo como muchas veces le decimos, es de los convenios. Y creo que usted fue el primer presidente que nos apoyó en su momento cuando iniciamos en el tema de medios de comunicación, con un convenio que en ese momento lo festejábamos, ¿no? Y lo trabajábamos, ¿no? En verdad lo trabajábamos y andábamos en las calles tomando fotos detrás de usted y viéndolo cómo iba y venía y eso creo que se aprecia mucho. No, pero la verdad es de que cuando yo me llevan creo que fue David Serrano, ¿no? No me acuerdo quién me lleva con ustedes. Creo que fue David Serrano. Creo que sí. Y ya veo su raquítico estudio, pero en buen plan, ¿no? Sí, claro. Y entonces escucho cuál es su proyección y los escucho hablar a ustedes, a ti, a nuestro buen amigo Paco, que digo, esto va a crecer muy rápido. Y efectivamente, ustedes se fueron de 500 seguidores a 20,000 en aquella época. Y pues fue un proyecto aliado. Y también les pedí, nunca se me olvida, que lo malo lo digan. Porque nosotros, en mi administración, en las dos, siempre he sido muy receptivo de lo que diga la gente, de lo bueno y lo malo también. Esa es una forma de enterarse muy gratuita. Pero a veces al político no le gusta eso, ¿no? Creo que el medidor de todo político son los medios de comunicación y la sociedad, ¿no? Sí. Entonces no podemos estar hablando que todo está bien, ¿no? Cuando la realidad es otra. Y a veces
el funcionario de alto nivel no se entera, ¿no? O sea, ni cuenta se da, ¿no? O a veces el equipo lo encierra en una burbuja, que es lo que vemos muy seguido, y le hace creer que todo está bien, que no pasa nada. Pero eso funcionaba en esos tiempos. Ahorita ya no. Ahorita veo medios, los medios tradicionales, que en una publicación no hablan mal de nada de lo que esté haciendo el gobierno. Nada. Todo es maravilloso. Los temas de seguridad ni los mencionan. Y entonces, en aquel tiempo, pues había esa facilidad, ¿no? Todavía. Pero a mí no me gustaba. Yo siempre aceptaba la crítica, que fuera constructiva, que nos aportara a reaccionar en muchas cosas. Y luego también te digo, otra ventaja, que las redes sociales ya llegaron a las comunidades rurales. Es una gran ventaja. Entonces, muchas veces las personas que viven en una ciudad, un centro urbano como es Chetumal, pocos se enteran de lo que están pasando en las comunidades rurales. A veces en una colonia ya tienes 2 canchas de básquetbol y te están exigiendo la tercera cuando hay 20 comunidades que no tienen ni siquiera un parque. ¿Qué mensaje le daría a los políticos ahorita, a los nuevos políticos, a la nueva clase política de Quintana Roo? Bueno, indudablemente que tienen una gran ventaja. Van a gobernar con la tecnología del día de hoy. Eso les permite estar mejor informados. Les abre una gran oportunidad de prepararse siempre, de buscar la excelencia en sus acciones, de generar siempre ese contacto honesto con la ciudadanía. Es mejor jugar ese riesgo de decirle a una persona la verdad en lo que no se puede hacer con fundamentos, que decir la mentira piadosa, lo vamos a ver, te prometo que vamos a gestionar por aquí. Hay cosas que son imposibles de resolver en la sociedad. La gente le pide a los gobiernos a veces hasta por sistema. Cuando te vas a ir, oye, ¿qué me vas a apoyar? Pues tú dime. No, pues si tú eres el que tiene el brazo ejecutor. Entonces, siento que es importante también generar en nuestros jóvenes el sentido de pertenencia. Yo aprendí esa lección hicimos una muestra fotográfica en uno de los bachilleres de Chetumal y me pidieron algunos jóvenes que les pusiéramos mamparas y todo el asunto que lleva. Y está bien, los apoyé, pero el día de la inauguración no me imaginé ver más de 350 jóvenes en las fotografías y en el recorrido que hicimos, donde el que condujo ese evento, miren, esta fotografía que ven aquí, esta es la Avenida Héroes en 1948. Este es el famoso reloj que estaba en tal parte. Esta es la avenida. Entonces los jóvenes dicen, oye, qué bárbaro, cómo ha crecido Chetumal, cómo ha cambiado. Entonces esa es una forma de hacer que sientan ese cariño por la tierra. Creo que hemos dejado de contar historias, don Eduardo. La ciudad ha crecido y yo no veo ahorita a alguien que esté contando las historias de Chetumal. Ahorita en esta entrevista usted ha dicho, compañeros ya no están, ya se fueron y que con ellos se fueron muchas historias que ya no se contaron, ¿no? Creo que Misael Pacheco es otro también que estuvo muy cerca de mí. Alguien está dejando de contar historias. Sí. Bueno, también yo soy de los que siempre he apoyado a los cronistas, ¿no? En el caso del cronista, les decía, siempre lo apoyé, es un elemento valioso y él debería tener un espacio apoyado por el gobierno, en este caso municipal, para que esté difundiendo todas esas historias que tienen en sus libros, que tienen fotografía, darle un poquito más de importancia al cronista de la ciudad. ¿Sigue cantando Eduardo Espinosa? Sí. ¿Le gusta la cantada? Me gusta cantar, también tengo mis teclados, con eso es el rincón de mis acciones más sensibles. Muchas gracias por haber venido a Caracas. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Muy buena entrevista, muy tranquila se puede decir, y pues te deseo mucho éxito a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias. Eduardo Espinosa Bushaki, es presidente municipal, es funcionario, hubiera sido un excelente gobernador. Nos vamos con esto. Gracias a Israel Gómez detrás de la vitrina, nuestro productor general y a todo el equipo que hace posible esto. Buenas noches.